¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Una Cita con Rommel Ramos en este jueves, ya cuando estamos acá pues haciéndole la invitación a todos los amigos que están conectados a través de la señal de Simulcast Pro. Hoy la cita es con un asambleísta, un joven que se dedica a la política y que obviamente está luchando por sus ideales y sí, que lo ha hecho muy pero muy bien en su trajinar político. Estamos hablando de Héctor Yepes, a quien le damos la bienvenida, pues, y Héctor, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Rommel? Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos están siguiendo en este momento, a las órdenes. Bueno, yo iniciaba hace un momento diciendo un joven político porque eres muy joven, has llegado a la asamblea, pero has tenido la oportunidad de hacer grandes cosas en este trajinar político. Sí, bueno, 32 años, yo creo que es importante que los jóvenes, y gente incluso más joven que yo, demos el paso a entrar a la política. Es fácil a veces señalar o criticar desde lejos, pero creo que hoy el país que está viviendo un momento muy especial, un momento difícil, un momento de transición, necesita que más gente joven, y te diría incluso más que joven, gente decente, gente honesta, no importa la edad, porque al final del día la honestidad y la decencia no son cuestión de cuántos años uno tiene. Ingrese a la política. Bueno, precisamente decías que el país vive un momento difícil, el gobierno actual prácticamente en tan corto tiempo pues está viviendo, estamos a la puerta de tener nuestro tercer vicepresidente. Héctor Yepes se desafilia de su anterior partido precisamente porque estaba en desacuerdo con la terna o haber designado o votar a favor de María Alejandra Vicuña. Ya todos los ecuatorianos sabemos cuál ha sido la suerte de la ex vicepresidenta ya hasta hace unos pocos días y esto obviamente hace que Héctor Yepes salga de su antiguo partido político y ya esté de frente con el movimiento Creo, Héctor. Así es, yo discrepé de la decisión de Suma cuando votaron a favor de María Alejandra Vicuña para la vicepresidencia. Yo creo que era una persona que no reunía las características éticas, morales para ocupar el segundo puesto más alto del gobierno nacional e incluso, Dios no quiera, en una tragedia llegar a suceder al presidente de la República. Yo ese día emití un voto de conciencia, no voté a favor de María Alejandra Vicuña y lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Es triste tener que pasar por dos vicepresidentes que han perdido su cargo en un solo gobierno y es algo que le hace mucho daño al país. Por actos de corrupción. Además, claro, ambos por actos de corrupción y esto daña la imagen del Ecuador cuando lo que necesitamos generar son noticias positivas para atraer inversión y crear empleo, que debe ser la mayor preocupación de quienes estamos en un puesto de servicio público. Bueno, Héctor, se ha propuesto, o se había propuesto seguir un juicio político en contra de María Alejandra Vicuña, en ese entonces vicepresidenta de la República del Ecuador. Sin embargo, se ha desistido porque al fin y al cabo ha declinado su permanencia en la vicepresidencia, ¿no? Sí, ya no cabe legalmente porque la Constitución, nos guste o no, es lo que dice, no permite enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Entonces, al momento en que María Alejandra Vicuña pues ya ha renunciado, es legalmente inviable un juicio político. Eso no quiere decir que ella no deba responder judicialmente ante la Fiscalía y las Cortes, porque lo que se denunció y motivó su renuncia y que el presidente le quite las funciones, si se comprueba eso podría ser un delito de concusión que no prescribe y que la Fiscalía tiene que investigar y los jueces deberían sancionar. Bueno, ¿y cuál va a ser la suerte? ¿Qué es lo que se sabe al respecto de esto que se ha denunciado y que obviamente salpica mucho a varios legisladores del país? Porque esto es una práctica que se ha venido haciendo con mucha anterioridad y que obviamente María Alejandra Vicuña estaba
asumiendo el cargo, estaba ya de vicepresidente y que esto fue algo que se dio en la legislatura. ¿Tú qué sabes al respecto, Héctor? ¿Se vive, esto es un secreto a voces? ¿Hay ciertos legisladores que viven o que hacen o llevan este tipo de actos? Lamentablemente es algo que siempre se ha rumorado en la Asamblea y qué bueno que ya se haya puesto el dedo en la llaga y realmente se hayan hecho denuncias, en algunos casos se han comprobado. Ahí está el caso de María Alejandra Vicuña, está el caso de Norma Vallejo, que fue destituida como asambleísta. Es algo que no ocurre desde este periodo, según dicen, es una práctica lamentablemente vieja en el legislativo, y no solo en el legislativo, también en ministerios, en gobiernos locales, pero sí hay que desterrarla y hay que denunciarla, caiga quien caiga. Porque esto no puede ser un tema de partidos, aquí no puede haber espíritu de cuerpo. Si hay una denuncia, y por supuesto esa denuncia tiene pruebas, debe sancionarse y aplicarse la ley, no solo con la destitución del cargo, sino también con las responsabilidades que haya en lo judicial. Bueno, realmente es impresionante de Ripley que en un gobierno con tan poco tiempo de vigencia ya estemos caminando hacia un tercer vicepresidente. Y hablando del tercer vicepresidente, ya se habla de una terna que ha sido propuesta obviamente por el presidente Lenín Moreno, entre los cuales está el nombre, uno de los nombres que suena bastante fuerte como más opcionado. Sin embargo, quienes tienen la última palabra son los legisladores. Se habla de Otto Sonnenholzner, no sé si lo pronuncie bien, bastante complicado el nombre, Nancy Vasco y Agustín Albán. Son los tres nombres que se ha propuesto de parte del Poder Ejecutivo para llegar a la vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la posición de ustedes como bancada de Creo? Bueno, yo a Otto Sonnenholzner lo conozco, es el dueño de Radio Tropicana, él y su familia, su papá Ramón Sonnenholzner, que es dueño de La Garza Roja. Es una familia muy decente, de principios. Y de trabajo. Otto es una persona que no tiene ningún cuestionamiento ni en su vida privada ni en su vida pública. Así que, mira, habiendo sido yo quien fue un poco la manzana de la discordia cuando se trató de la terna anterior, donde me parece que los tres nombres que propuso el presidente Lenín Moreno, para la vicepresidencia eran impresentables, los tres. Con esa misma convicción y frontalidad, ahora puedo decir que el nombre que se ha propuesto de Otto Sonnenholzner es un nombre decente. Yo creo que el clamor de la gente frente a dos vicepresidentes que renuncian o se separan del cargo por corrupción, el clamor de la gente es: queremos una persona decente. El presidente Lenín Moreno ha cumplido con poner a una persona decente en la terna, entonces ahora sí, la decencia tiene que practicarla también la Asamblea. Yo creo que si el presidente ha dado ese gesto, lo que debemos hacer los asambleístas es votar a favor, salvo que alguien tuviera algún reparo concreto sobre la ética de los postulados. Yo no conozco a las otras dos personas, no puedo opinar, pero siendo Otto el primero de la terna, a quien sí conozco y sé que es una persona honorable, yo en lo personal voy a votar a favor de él. Creo que es lo responsable con el país, porque si no aquí vamos a caer en palo porque bogas y palo porque no. O sea, pedimos a alguien decente, el presidente manda una persona honesta, que no tiene vínculo con ningún partido político, ahora no porque lo propone el gobierno. Yo creo que eso sería una actitud irresponsable con el país, y además siempre nosotros desde el bloque de Creo venimos insistiendo en la necesidad de reactivar la economía, de crear empleo. Y eso no se puede hacer si no tenemos un mínimo de estabilidad nacional. Entonces, si el presidente hace lo correcto al plantear una persona idónea, transparente, honesta, yo creo que la Asamblea tiene que actuar también con madurez, dar los votos para que se viabilice el nombramiento sin demoras innecesarias que contribuirían más bien a lesionar la imagen del país en un momento tan delicado, y eso perjudicaría la economía, el empleo y perjudicaría a todos los ecuatorianos.
Bueno, apegados a la ley, la Asamblea tiene una dura y una tarea bastante difícil, que es designar al próximo vicepresidente de la República del Ecuador. Esto, según dice la ley, tienen entre 15 días, obviamente, para poder escoger al nuevo vicepresidente. ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Cuándo se reuniría la Asamblea para tocar este tema? Bueno, eso depende de la presidenta de la Asamblea, es la que define las convocatorias. Yo imagino que la próxima sesión esto se va a tratar. Creo que hay que decidir rápido, porque insisto, aquí lo principal no es el interés del gobierno o el interés de la oposición o de cualquiera de los que estén en la terna. Aquí hay que pensar en el interés del país y de defender y proteger la imagen del Ecuador. Entonces yo creo que una demora innecesaria en designar al vicepresidente lo que va a provocar es incertidumbre en el país, en la economía, nerviosismo en los mercados, puede afectar al riesgo país que ya está afectado por las malas decisiones que yo creo que se han tomado últimamente en lo económico y que ojalá se rectifiquen. Así que, mire, si hubiera una terna con gente impresentable, pues ni modo. Habría que decir cualquiera que fuera el costo, habría que decir nosotros por ética y por responsabilidad con el Ecuador no podemos dar los votos. Pero si se ha hecho lo contrario, el presidente ha propuesto a un nombre decente como es el de Otto Sonnenholzer, yo creo que lo que hay que hacer sin mayor demora es votar a favor, darle estabilidad al Ecuador y exigir al gobierno que tome los correctivos en materia económica para reactivar el empleo, el emprendimiento y levantar la economía, que es la mayor urgencia que hoy tenemos en el país. Bueno, obviamente que esta inestabilidad política, al no tener un vicepresidente o a estar camino a nombrar un tercer vicepresidente, afecta a la institucionalidad del país, afecta en la parte económica, en la parte productiva. Por supuesto. Afecta porque siempre para atraer inversión, lo que busca un empresario, lo que busca un inversionista es seguridad, pues es estabilidad, saber que se va a un país serio, pues. Y no es serio tener a dos vicepresidentes que se separan del cargo por tener rabo de paja, pues, por pillos, discúlpeme la expresión, pero así como eso no es serio, tampoco sería serio cuando se trata de enmendar lo anterior, proponiendo gente decente que ahora en cambio la Asamblea lo obstaculice, porque ya esto sería una payasada, pues. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es actuar con madurez y además virar rápido la página. Si hay una persona decente, emocionada, hay que votar a favor, zanjar este tema y exigir al gobierno que resuelva lo importante, que es lo económico y no solo lo económico. Dos problemas gravísimos también que tenemos en el Ecuador. Uno es la inseguridad y el otro es el alto consumo de drogas. Yo hace poco, de hecho, que mientras estamos hablando, el presidente tiene que devolver a la Asamblea un presupuesto que fue observado por primera vez en 30 años. Uno de los grandes temas pendientes en ese presupuesto, más allá de lo macroeconómico, es justamente que no se destina un centavo para prevenir el consumo de drogas cuando ya tenemos una pandemia, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil, y no solo en Guayaquil, en zonas rurales a nivel nacional, un problema gravísimo, sobre todo con la H, que es un derivado de la heroína, y para eso no solo tenemos que derogar la tabla de consumo de drogas, como ya lo hemos planteado en la Asamblea, y lamentablemente algunos legisladores siguen bloqueando esto y hay que seguir insistiendo, sino también trabajar en prevención. Por cada dólar que el Estado invierte en prevención, luego nos ahorramos $10 en rehabilitación en el sistema de salud. Hay que trabajar también desde la familia, en fortalecerla con los padres, las madres, los profesores, para alejar a nuestros jóvenes de las adicciones. Esos son los temas prioritarios que debemos resolver en el país. Entonces, mientras más tiempo perdemos en los temas de coyuntura política, que por supuesto hay que atender y resolver, pues pero no menos tiempo en cambio se dedica a lo de acá, que es la urgencia ciudadana. No hay que hacerse de la vista gorda ante una situación que, como bien lo dice Héctor Yepes, está haciendo mucho daño a las familias ecuatorianas. Hoy vemos, y me atrevo a decir, que el 60% de la juventud en nuestro país está lamentablemente afectada por el consumo de droga. El consumo de drogas ante una ley que obviamente le da permisibilidad al consumo.
¿Y qué es lo que se puede hacer ante esto, Héctor? ¿Cómo plantear no solamente la prevención, sino también cambiarlo desde la ley? Mira, ¿qué es lo que hemos nosotros propuesto en la ley? Primero, eliminar la tabla de consumo de drogas, que es lo que, como se le llama, digamos, al sistema actual, que consiste en qué? Que si tienes de tanta cantidad para abajo, se asume que eres consumidor. Así es. Y si tienes de tanta cantidad para arriba, se asume que eres traficante. Y punto. ¿Qué es lo que genera este sistema? Que en un colegio resulta que le venden a un chico de 14 años o de 12 años una cantidad pequeña que está por debajo de la tabla. Ah, pero como está en esa cantidad, entonces es consumo y por tanto no es delito. Así es. Y se está falseando la ley realmente, porque se está camuflando como consumo lo que realmente es tráfico de drogas. Y la ley es clara en esto, el tráfico es delito, el consumo no, porque lo dice la Constitución. Así es. Guste o no guste, eso es lo que está vigente en el Ecuador. Entonces no puede, sobre pretexto de las cantidades, cambiarse esa realidad. Pues, a ver, si alguien consume algo que está por encima de la tabla y está efectivamente consumiendo, esa persona no debe ir a la cárcel, debe ir a un tratamiento, a una rehabilitación. Viceversa, si alguien trafica, aunque sea una cantidad minúscula, no importa lo que diga, pues la tabla de drogas, eso es tráfico y por tanto es delito y tiene que ser sancionado. Lo que sí puede servir las cantidades es para determinar el grado de la pena, pues no es lo mismo un microtraficante en una esquina que un capo de la droga, pues obviamente ahí va a haber sanciones de distinta magnitud. Pero aparte de eso, si bien la Constitución dice que se puede consumir sin que eso sea delito, yo estoy de acuerdo, porque imagínate si vamos a meter presos a todos los consumidores en algunas escuelas, habría que ponerle barrotes prácticamente, esa no es la solución. Pero eso no quiere decir que se pueda consumir en espacios públicos, o sea, que haya gente consumiendo H en un parque a las 10 de la mañana un domingo mientras los niños juegan al lado, y aquí no pasa nada. No pasa nada, no le puedes decir nada. No. Pues, vives y debes transitar libre. Y así como hay restricción para consumir alcohol en la vía pública, lo mismo tiene que darse en el caso de las drogas, pues. O sea, si alguien está consumiendo en un espacio público, tampoco creo que hay que meterlo preso, pero sí se puede, por orden de juez, primero decirle, oiga señor, la policía o la autoridad, usted no puede estar consumiendo aquí, retírese. Y segundo, en un proceso donde se le ordene terapia familiar, servicios comunitarios, cursos de educación, o incluso si estamos hablando, por ejemplo, de un adicto a la H, bueno, por orden judicial tiene que ir a un centro de rehabilitación. Ahora, para que esto se pueda dar en la práctica tiene que haber inversión. Pues ¿sabes cuántos centros de rehabilitación legales hay en Guayaquil? 6. Cuando Guayaquil tiene el 40% de los ingresos médicos por drogas en el sistema público de salud. El 40% de todo el país en ingresos por droga se da aquí en Guayaquil y solo hay 6 centros de rehabilitación. Entonces, lo que estamos hablando queda en letra muerta si no hay pues esa capacidad real para que el Estado atienda un tema de salud pública y podamos alejar a nuestros jóvenes de los vicios. Ahora, para eso también hay que trabajar en la prevención. Bueno, es muy importante lo que estamos conversando con el asambleísta Héctor Yepes de la bancada de Creo, que entre otras cosas ha hablado sobre este problema del consumo de drogas, sobre todo en la juventud de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, y al regresar estaremos conversando otros temas de mucho interés aquí en una cita con Rommel Ramos por la señal de Simulcast. Ya regresamos. Oh yeah, something good. Oh no. Yeah! Oh! Oh my god, I got my first one. Ya, señores, vean.
Muy bueno, muy bueno. Tú dale brea fuerte. Precioso, fresquísimo. ¡Qué lindo robarlo! Ahí está mi pana Farías. Simulcast Pro. Si quiere pautar con nosotros, escríbanos o llámenos al 096-1770-000 o envíenos un mail a ventas@simulcastpro.com. Somos la mejor opción para que su marca llegue a todo el mundo. En Facebook estamos como Simulcast Pro. En Instagram, Simulcast Pro S. Y en Twitter, Simulcast Pro. Simulcast Pro, tu mejor opción. Simulcast Pro. Nacimos para contribuir al éxito de las empresas. Somos expertos en comunicación integral y marketing online. Trabajamos con base en la creación de experiencias y emociones para comunicar aquello que te hace distinto a la competencia. Somos especialistas en generación de contenidos digitales. Disponemos de un canal de televisión digital donde producimos programas en vivo. Tenemos la capacidad de generar streaming desde cualquier lugar del mundo, utilizando tecnología de alto nivel para obtener productos de impacto. Diseñamos y producimos comerciales de alta recordación. Identificamos con precisión lo que tu audiencia necesita. Somos innovadores y creativos. Ofrecemos también branding personal, asesoría de comunicación a las organizaciones y a sus voceros. Ponemos en acción el radar de oportunidades para que las empresas alcancen una mejor relación con los stakeholders. En definitiva, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar las mejores ideas y llevarlas con éxito a las diferentes plataformas. Somos tu mejor opción. Somos Simulcast Pro. Y quiero invitarte a que sigas a Simulcast Pro en Facebook y no te pierdas toda su programación. Está buenísimo. Amigos, son la 1 de la tarde con 40 minutos. Estamos en vivo por la señal de Simulcast Pro a través de todo el mundo. Esta es la ventaja de la internet, llegar
a los lugares que quizá uno nunca piensa, y estamos llevando este mensaje. Hoy conversamos con Héctor Yepes, nuestro invitado, pero antes de eso quiero decirle a todos ustedes, amigos, si saben qué es el Baúl de Sentimientos, pues le informo que el Baúl de Sentimientos es una empresa que ofrece sus servicios de video y fotografía para todo tipo de eventos sociales. Cada momento será captado con majestuosidad y maestría por parte de expertos. Matrimonios, cumpleaños, quinceañeras, tenemos todo para inmortalizar y plasmar los mejores momentos de sus celebraciones y siempre garantizando la mejor calidad de imagen. Nos puedes contactar al 099 18 79 876. Te repito, 099 18 79 876. Baúl de Sentimientos, los expertos en sus mejores momentos. Bueno, y continuamos acá, les decía, estamos con Héctor Yepes, asambleísta de la bancada de Creo. Y bueno, Héctor, yo creo que hay un tema también que se generó bastante polémica en los últimos días, y es a propósito de los cambios dentro de la ley de comunicación. Se ha derogado, se ha quitado dentro de la ley orgánica de comunicación el artículo 9 y 10. Esto, pues, algunos comunicadores, quienes hacemos comunicación, lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, había en su momento una propuesta de no tener la profesionalización de la comunicación dentro de, obviamente, de quienes ejercían el trabajo en los medios. ¿Cuál es tu opinión de aquello? A ver, vamos por partes. Primero, en el tema de los códigos deontológicos, o sea, de las normas éticas, yo creo que eso no debe estar en la ley, eso debe estar dentro de la normativa, las regulaciones internas de cada medio. Como en cualquier emprendimiento, como en cualquier fundación, como en cualquier institución pública o privada. Ahora, lo que sí debe estar en la ley no son las normas éticas, son las responsabilidades legales, que es otra cosa. A ver, si en esta entrevista tú dices que ahorita es de noche, evidentemente pues te estarías equivocando, y yo tengo todo el derecho a pedir una rectificación y decir, oye, ahorita es de día. Claro. Y en el periodismo, como en cualquier profesión, hay gente mala, hay gente buena, hay gente que hace muy bien su trabajo, hay gente que lo hace también mal, hay gente muy buena y muy capaz que también comete errores, como le pasaría a cualquier ingeniero, arquitecto, economista, abogado, político. Entonces tiene que haber mecanismos. Si hay alguien malintencionado, bueno, que asuma una responsabilidad. Pues si alguien se dedica sistemáticamente a calumniar, yo no creo que eso debe ameritar cárcel, porque yo no creo que ningún insultador, por nefasto que pueda ser, tenga que compartir celda con un violador y un asesino, ¿no? Creo que también hay que guardar las proporciones, pero sí debe tener una sanción civil y ordenar una indemnización de ser el caso. Como también, si existe una mención de una persona o existe un error, tiene que haber los derechos de réplica y de rectificación, que, ojo, existían mucho antes de la ley de comunicación. Están en la Constitución y creo yo deben hacerse valer también ante los jueces, no ante un órgano administrativo que puede ser politizado como la Superintendencia de Comunicación. Bueno, se han hecho estos cambios. Yo te preguntaba sobre la profesionalización, porque bueno, al fin y al cabo dentro de la Asamblea no pasó a mayores, sin embargo sí causó bastante, llamó la atención dentro de quienes nos hemos preparado y estamos dentro de los medios de comunicación, incluso varios colectivos, colegios, agrupaciones, gremios de periodistas habían obviamente puesto su voz de protesta. ¿Tú crees que puede ser posible que una persona que no esté preparada dentro de la comunicación ejerza la comunicación como tal? Mira, te soy sincero, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que promover la profesionalización. Creo que ese es un objetivo bueno. Así es. Pero no creo tampoco que debe haber una camisa de fuerza en la ley, que si no tienes un título no puedes ejercer ninguna forma de periodismo. Porque si aplicamos eso a rajatabla, Gabriel García Márquez, uno de los mejores, no solo escritores, sino periodistas que ha tenido América Latina, nunca hubiera podido ejercer la profesión. O un entrevistador tan respetado en el Ecuador como es Carlos Vera, no podría haber estado en la pantalla. Entonces yo creo que en esto los extremos tampoco son buenos. Sí, promovamos la profesionalización,
pero también reconozcamos que sobre todo en la era del internet, donde es muy difícil, imagínate quién controlaría que en este espacio tú tengas o no tengas título. Así es. Y si no tuvieras título y tienes una audiencia y haces bien el rol de entrevistador, pues yo creo que eso también es legítimo. Entonces sí, promover la profesionalización, pero no creo que debemos llegar al extremo de que sea un requisito indispensable para ejercer cualquier forma de periodismo y sobre todo el periodismo de opinión, donde puede haber gente muy calificada en otros ámbitos que puede pues ejercer perfectamente esta faceta de la comunicación. Bueno, esto en cuanto a la ley orgánica de comunicación, porque en los últimos días se dieron cambios muy importantes dentro de la llamada LOC. Pero hay algo también, Héctor, que es la ley de la Defensoría del Pueblo, que hace pocos días se dio paso a un gran cambio dentro, obviamente que tú como presidente de la Comisión de la Participación Ciudadana, yo creo que es algo muy bueno. Sí, mira, justamente el día de ayer logramos aprobar una nueva ley de la Defensoría del Pueblo con 81 votos, luego de haber recogido criterios de todos los grupos políticos en la Asamblea, los que piensan como nosotros y los que no también, porque creo que este es un tema que no debe caer en cuestiones partidistas. Se trata de dar una nueva ley al país para que la Defensoría sea una institución eficaz, ágil, para proteger los derechos de las personas, tanto los derechos humanos como los derechos en la naturaleza, como los derechos de usuarios y consumidores. Por ejemplo, hace poco hubo un caso donde la Defensoría del Pueblo, recogiendo denuncias a nivel nacional, lograron una sentencia para proteger los derechos de las personas que habían sido estafadas, burladas por las cocinas de inducción. O más bien por las empresas que en conjunto con el gobierno venden estas cocinas. ¿Cuál es el caso? A veces, por ejemplo, en Naranjal, esto pasó bastante y sigue pasando, lamentablemente me acabo de enterar, le llevaban a una persona en un recinto rural, tenga, aquí está su cocina, pero yo no le he pedido, no importa, aquí está, tenga. Y luego le empiezan a cobrar y resulta que en Naranjal no hay acometida eléctrica para poder utilizar siquiera la cocina de inducción como en gran parte del Ecuador, pues. Entonces, obviamente la gente dice, discúlpame la expresión, me entucaron una cocina, tengo que pagar todos los meses y ni siquiera la puedo usar. Eso es una estafa. Así es. En estos casos que ya son sistemáticos, la Defensoría ha podido actuar y lo que queremos con esta ley es que se replique esa forma de trabajo. En vez de que la gente vaya a hacer trámites en la Defensoría del Pueblo, que luego no llegan a ningún lado, más bien que la Defensoría pueda con el afectado ir donde un juez a obtener una reparación a sus derechos de manera ágil y eficaz. Bueno, es bastante interesante esto porque hay muchos de pronto abusos, podremos llamarle así. Acá nos pone Héctor un vivo ejemplo de lo que sucede, de lo que acontece, y que muchas personas, precisamente porque es un trámite bastante engorroso, etcétera, etcétera, lo dejan, no continúan con aquello y se queda prácticamente en la impunidad, y no nos queda a nosotros los usuarios que darnos la media vuelta y quedarnos con nuestro problema y esperemos, rogarle al Ser Supremo que se solucione. Claro, yo en lo personal he tenido algunos casos recientes con Kia, con Latam, con una empresa incluso que hace servicios de reparaciones domésticas. Aquí lamentablemente tenemos una cultura muy pobre de atención al cliente, y en esto también las empresas deben entender que los usuarios, los consumidores de servicios merecen respeto a sus derechos, porque cuando alguien paga por un servicio, el que lo brinda no le está haciendo un favor, pues está cobrando. Entonces muchas veces son primeritos y rápidos para cobrar, pero luego no para brindar el servicio u otorgar un bien en buen estado como se debería. Así que hay que mejorar los mecanismos para defender los derechos de los usuarios y consumidores. Bueno, Héctor Yepes, estamos, Héctor, ya llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación, y bueno, aquí estamos siempre para conversar temas que pues interesan mucho a la colectividad. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Amigos, esto ha sido una cita con Rommel Ramos. Nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo
jueves a partir de la 1 de la tarde con más invitados. Que la pasen bien. Oh yeah, something good. Oh no. Yeah! Oh! Oh my god, I got my first one. Ya, señores, vean. Muy bueno, muy bueno. Dale brea fuerte. Precioso, fresquísimo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Robalo! Ahí está mi pana Farías.